Muy, pero muy buenos días. Sean todos bienvenidos a esta sección Ser padres en nuestra casa es. Hoy hablaremos de la autopercepción, un tema, un término muy en boga que se lo están inculcando hoy a nuestros hijos en los ambientes académicos. La teoría de la autopercepción fue propuesta por primera vez por Barry Venn en 1967 como una explicación alternativa a la disonancia cognitiva en la que determinadas circunstancias conducen a actitudes autodescritas que son una función de las observaciones del individuo sobre su propio comportamiento. Y cuando se habla de disonancia cognitiva, se refiere al malestar psicológico que experimentamos cuando mantenemos simuladamente dos o más creencias, actitudes o valores contradictorios. Hoy en día está completamente ya analizado y comprobado que ambos conceptos que parecieran el uno salido del otro no tienen nada que ver precisamente el uno con el otro. En otras palabras, una cosa es que yo tenga alguna controversia o algo que controvierta un presaber, una idea anterior, y otra cosa muy diferente que yo termine viendo en mí cualquier apariencia que puede ni siquiera estar ligada a la realidad. Y es ahí cuando a nuestros hijos les inculcan conceptos, hipótesis, ceñidos a una ideología que riñen completamente con la verdad, con las tradiciones, creencias que usted y yo seguramente les hemos inculcado y que ponen en el mismo terreno a aquellos, ¿cierto?, que pseudocientíficamente hacen este tipo de exposiciones y experimentan para ver cómo sale y a nuestros hijos en una situación de confusión. Cosa que nosotros, por supuesto, deberíamos intervenir de manera inmediata en pos de nuestros hijos. Y es que, ¿cuál es el rol del padre? Proverbios capítulo 4 versículo 3 me dice, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Debe haber un seguimiento permanente a lo que están enseñando nuestros hijos en los centros educativos, a donde usted y yo los enviamos, donde supuestamente están afirmando valores que debieron aprender en casa, adquiriendo conocimientos que los llevan a crecer de manera intelectual y efectuando interrelaciones sociales que los entrenan para la vida. En fin, una serie de supuestos beneficios que no nos podemos fiar y que debemos verdaderamente enterarnos, revisar, auditar, acompañar y evaluar. No podemos dejar a nuestros hijos en manos de estos lugares, descargando toda responsabilidad, la misma que solo usted y yo tenemos y que los mismos centros educativos no están dispuestos a asumir, pues no les corresponde, claro. La labor de una institución es encomiable. Las instituciones educativas hacen un trabajo maravilloso, pero ojo, no todas cumplen a cabalidad su labor y son muchas las falencias. Los profesores, muchísimos son maravillosos, pero muchos otros pretenden influenciar desde un punto de vista ideológico a nuestros hijos, completamente sesgados y casi que como fieles creyentes religiosos transmiten adoctrinación, transmiten doctrinas, ¿cierto? Tendencias que por posmodernas que causan mucho daño y que están haciendo mucho daño a nuestra juventud. Usted debe ser el primer emisor de la información que necesita su hijo. No espere a nada ni a nadie. Es usted el responsable, el mismo que sufrirá cuando a su hijo pues se lo entreguen completamente manipulado y desviado de los principios de Dios. La Biblia dice en Proverbios capítulo 4 versículo 10 al 12 lo siguiente: Oye, hijo mío, recibe mis razones y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, corrieres, no tropezarás. Ojo, que la autopercepción no puede ser inculcada en nuestros hijos. ¿Cómo puede ser
que yo me baso en una percepción que puede estar influenciada por una emoción, sentimiento o incluso desviación de la personalidad para definir mi vida, mi naturaleza, mi ser integral. Y es que hablando de autopercepciones, nos encontramos un menú variadísimo que raya en la locura, al cual cada día se le suman más y más problemas psicológicos, desórdenes de la personalidad y serios problemas mentales, que con la idea de que así me veo, así me percibo, se van justificando y pasan a ser un derecho para el personaje y una obligación para todos los que lo rodean. Y es que hoy una persona se puede autopercibir y definir como un caballo o como un perro y debe un veterinario atenderlos, so pena de recibir una demanda por maltrato animal. Si es un ginecólogo, le llega un hombre que se autopercibe como mujer, debe atenderlo sin ninguna advertencia, pues podría ser tildado de homofóbico y demandado, por supuesto, por intolerancia y juzgamiento sin inclusión. Nuestros hijos, niños, adolescentes, jóvenes, están en la posición de autopercibirse como les indique sus emociones o requieren en realidad toda la atención de los padres para un normal desarrollo y superar sus inquietudes y debilidades. Pues precisamente hay que atender su autoimagen. Es así. La autoimagen es la suma de la autoaceptación y la autoestima. Y se entiende la autoimagen como es la imagen o representación mental que se obtiene de uno mismo partiendo de una objetividad biológica, humana, del equilibrio emocional y mental. Puede no ser tan acertada en un momento determinado como se necesitaría. De allí la importancia de verme como yo me veo, ¿cierto? Valga la frase, o mucho mejor. Lo importante y trascendental es verme como Dios me ve. Isaías capítulo 43, verso 4 dice, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Haré pues hombres por ti, naciones por tu vida. Debemos procurar nosotros, como padres, tener una correcta y sana autoimagen de la mano de nuestro Creador. Él mismo nos entretejió en el vientre de nuestra madre y nos creó con un propósito de bendición. De esa manera debemos instruir a nuestros hijos, fortalecerlos, ayudarlos a desarrollar una perfecta identidad con un origen espiritual, un origen de vida. Nuestros hijos, téngalo muy en cuenta, deben tener una imagen basada en lo que Dios piensa de ellos y ha proyectado para una vida de plena realización e impacto social. No se deje enredar como papá. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Génesis 1:27 dice, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Por el amor sobrenatural de Dios, fuimos dispuestos desde antes de la fundación del mundo con una proyección a la eternidad y para una vida verdaderamente de impacto. Las percepciones son eso, percepciones, y muchas de ellas enquistadas desde el dolor, el sufrimiento, el resentimiento y diversos impactos emocionales que deben ser en su momento canalizados, claro, tratados. Dios dice muy claramente y de manera directa, Isaías capítulo 43, verso 7, todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Así que por favor, permítase usted verse como Dios le ve. Lleve a sus hijos a que se vean como Dios los ve. Y así, por supuesto, tendrán una vida de crecimiento, de progreso y de total salud. Hasta aquí llegamos en Ser Padres en Nuestra Casa. Manuel Alfonso Osa con ustedes. Que estén muy bien.